¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición del Conocimiento Prohibido. Repeat after me. Conocimiento Prohibido. Que tengan un excelente día y espero que sea de tu agrado, como siempre, todos los programas que hacemos en este canal. Fíjense que hay unas grandes cosas que me llaman la atención. Los viajeros en el futuro, porque hay de dos maneras, el que va físicamente, así también como aquel que puede y tiene la capacidad de desplazarse a otro tiempo, pero en visión remota o en cuerpo astral. Y muchos de estos he llegado a pensar que son aquellos escritores de películas de ciencia ficción, que por lo general es que van y le atinan a las cosas. Uno de ellos es el ya muy conocido por muchos de nosotros, Julio Verne. Julio Verne, como bien sabemos, él hacía historietas o obras de ciencia ficción, pero ciencia ficción que se cumplió. ¿Qué era él? Era un viajero en el tiempo que sabía lo que estaba pasando, pero un viajero en el tiempo inconsciente. Es decir, que él creía que lo que él estaba escribiendo era producto de su imaginación y no un recordatorio de lo que él ya sabía. Son interesantes todas estas tesis que a veces me surgen, sobre todo cuando estoy en un estado de conciencia bastante filosófico. Y claro, que todas estas inspiraciones vienen de la fuente. Ahora, amigos, vamos a ver un caso de estos. Y muchos de ustedes, probablemente, cuando vean este señor que está en pantalla, de ustedes llamado Jack Kirby, probablemente muchos ya lo tienen en mente y otros no. Pero ¿qué tiene que ver Jack Kirby con ser un viajero de 1959? ¿Qué tiene que ver? La introducción a esto viene hasta Marte, en el rostro que se encuentra allá. Así que welcome to the jungle. La cara de Marte es un rasgo distintivo en la superficie del planeta rojo, según nos dicen, ubicado en la región de Sidonia, concretamente en Sidonia Mensae, que para algunas personas se asemeja y es idéntico al rostro de un humano y mide entre 3 kilómetros de largo por 1.5 kilómetros de ancho y se ubica en latitud 41.5 al norte. Y fue fotografiada por primera vez el 25 de julio de 1976 por la sonda espacial Viking 1, que orbita el planeta en ese momento. En ese momento lo orbitaba. El hecho llamó tanto la atención del público 6 días después el uniforme de la prensa de la NASA. Era fotografiado por primera vez las fotos de ese misterioso rostro que hacía allá. Pero veamos cómo es que el 25 de julio de 1976 es que se hacía prácticamente, se cumplía la profecía, si lo podemos llamar de esta manera, de uno de los fundadores o más bien quizás uno de los que creó las historietas de ciencia ficción. Nos referimos a Jack Kirby, de lo cual Jack Kirby, fíjense que él escribe una obra que se llama El rostro en Marte. La diferencia es que él lo escribió casi 20 o 25 años antes que la sonda Viking lo encontrara en el planeta Marte. En esta historieta se narran unas cosas bastante interesantes, cosas que por el momento muchos informantes como Randy Kramer están diciendo que sucedieron. Fíjense, acá podemos ver The Face on Mars. Así es como se titulaba, así es como se titulaba
la primera o una de las primeras historietas que hablaba de ello. Y fíjense, dice reporte de la Luna a Marte, Expedición 1. Así es como se titulaba el primero. Entonces, si seguimos leyendo un poco más, se trata de la expedición de que ya habíamos llegado a la Luna, teníamos bases y de ahí era de viajar rumbo hacia el planeta Marte. El planeta Marte, este hombre con tal imaginación, ¿quién iba a pensar que no estaba lejos de él lo que se iba a convertir en real? El maestro del cómics, Jack Kirby, nos mostró el misterioso rostro en Marte, décadas antes de que fuera fotografiado por el orbitador Viking 1 en 1976 y finalmente se convirtiera en un ejemplo ícono de la pareidolia o prueba de la antigua civilización en el planeta rojo. El secreto explora un fabuloso cómic que es el que se llama La cara de Marte de Kirby. Otra historia previa de Kirby llamada La piedra en Marte, el rostro de piedra, la gran, a ver si lo traduzco, el rostro grande de piedra, sobre un antiguo culto de astronautas de carga y dibuja vínculos con John Carter y la alta rareza. Estas son parte de las informaciones que se venían soltando. De hecho, si ustedes quieren acceder a leer esta historieta, se les va a erizar la piel. Simplemente tienen que escribir algunas partes como estas. The Face on Mars by Jack Kirby. Y ustedes van a encontrar una selección de todo eso y las grandes, quizás no casualidades, pero lo que él escribía de un rostro en Marte se cumplía. En estas cosas es que nos ponemos a pensar. Número uno, amigos. O este señor tenía visión remota y le acertó, porque créeme que de la Tierra acertarle que haya un rostro en el planeta Marte y que después la sonda, casi 25 años, la sonda Viking 1 diga que efectivamente hay un rostro en Marte y le dé la razón a una historieta de ciencia ficción. Tenía visión remota. Este señor pudiera haber venido su alma del futuro y como Julio Verne expresarla en un cómics o en una obra, pero él pensando que es producto de su imaginación, mas sin embargo era una memoria akáshica que se estaba expresando en ese entonces por medio de ese cómic. Van dos. La tercera es que él haya tenido acceso a información privilegiada, recordando que desde 1947 el humano estaba interactuando ya de tú a tú con razas no terrestres, gracias a que tuvimos ese incidente que ha marcado un antes y un después tácitamente en la historia de la humanidad. Roswell, 1947, ese verano marcó un antes y un después de esa tecnología. Y después todas las alianzas que se han venido haciendo con extraterrestres. Probablemente Jack Kirby tuvo acceso a esa información, porque los militares estadounidenses van por cientos de años adelantados a la tecnología e información que nosotros podamos manejar. Si esto es así, totalmente Kirby le acertó. Es más, en la historieta que él tiene, que la he empezado a leer, es tan interesante porque te habla que los astronautas llegan a Marte. Y fíjate, lo otro, te describe que se puede respirar. Llega un grupo de astronautas y dentro de la narración te dice que se quitan el casco y dicen, qué alivio quitarme el traje. Se puede respirar. Y entre los mismos diálogos le dice, ¿y si la humanidad supiera esto, qué pasaría? Se vuelve a poner el traje y dice, pero por el momento es tiempo que aún no lo sepan.
Y ellos siguen caminando, estos astronautas en Marte, pero dan el mensaje que ya se puede respirar en Marte, cosa como lo han venido afirmando distintas personas que han estado allá, como por ejemplo el abogado Basiago, Andrew Basiago, que está acá en pantalla. Un abogado que afirmaba que estaba en Marte, que estuvo allá y que allá se podía respirar. O si no, también podríamos agregar a la nieta de Eisenhower, la señorita Eisenhower que ustedes ven acá, que fue invitada a ir al planeta Marte por la NASA. Y así pudiéramos hablar de Corey Gould, también de Randy Kramer, de Joseph Redfield y de muchos más que han estado allá cumpliendo misiones que dicen tal cual, en Marte se puede respirar. En esta historieta no solamente hablaba de ello, en esta historieta también se hablaba de que había habido una invasión extraterrestre allá en el planeta Marte, y decía de que allá esa civilización estaba sumamente avanzada, mucho más avanzada que cualquier otra que hayamos tenido, pero que tuvo una invasión y la que llegó a invadir comenzó a atacar y a destruir toda esa civilización. Y esos sobrevivientes, adivinen para dónde agarraron. Efectivamente, según esa historieta, esos descendientes agarraron a vivir a la Tierra. Esta historieta se escribe en 1959, pero la pregunta vuelve a ser, ¿fue mera casualidad que él acertara 25 años antes que había un rostro en Marte? ¿Tuvo información? ¿Era un viajero del tiempo? ¿O por visión remota llegó a ver mucho más allá? ¿Cuál era de todo eso? ¿Qué piensan ustedes? A mi juicio, es muy altamente probable dos cosas. Que él sí fue un viajero en el tiempo, pero me refiero a que su alma vino del futuro, luego encarnó en el pasado, porque en ese estado etérico no existe el tiempo como nosotros lo conocemos. Entonces, cuando representa la ciencia ficción, es su memoria akáshica que está reflejando lo que ya vio. Pero en este momento, lo único que su cerebro lo interpreta es que es producto de la imaginación y no de la memoria akáshica. O número 2, él tuvo acceso a información privilegiada, así como la ha tenido el escritor J.J. Benítez, con su libro Caballos de Troya, y estos viajeros hacia el pasado, estos crononautas. O de igual manera Steven Spielberg, cuando él hace aquella película de El Cuarto Contacto, si no me falla la memoria, que así se llama, que habla de cómo fue el intercambio con extraterrestres, de 13 astronautas con otras delegación extraterrestres, y estos van hacia el planeta Serpo, pero en esa película ahí termina que aterriza la nave, saga que ya hemos tocado acá en este canal. Pero bien, aquí la única pregunta es esa: ¿qué opinas vos? Y la respuesta es la que vos querrás tener. Así que amigos, muchas gracias a todos por este programa. Imagínense los Simpson. Los Simpson le han atinado, pero un chingasal de veces, a las cosas. ¿Es pura casualidad? ¿Tienen adivinos o tienen información privilegiada? ¿Qué opinan de todo esto ustedes? Gracias por estar siempre con nosotros y probablemente nos podamos ver allá en el nuevo continente. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.